dando paso a la primera ponencia titulada La Universidad a través de la política y democracia, a cargo de la señorita Catalina Saldaña Lagos, investigadora e historiadora de la Universidad de Santiago de Chile. La señorita Catalina Saldaña Lagos es bachiller en Ciencias y Humanidades, licenciada en Historia y candidata a magíster en Historia de América por la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente cursa el diploma Cultura, Política y Sociedad en América Latina del siglo XX en la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como ayudante de cátedra de Historia de Chile y América en los siglos XIX y XX en la Facultad de Humanidades de nuestra Casa de Estudios, además de participar como ayudante y tesista en proyectos de investigación relacionados con la historia social, política y cultural de Chile. Dejo con ustedes entonces a la señorita Catalina Saldaña Lagos. Gracias. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la invitación para conversar sobre la trayectoria histórica de una de las universidades más importantes del país, y además quiero darle la bienvenida a los estudiantes que se incorporan a esta casa de estudio y decirles que deben sentirse orgullosos de hacerlo. Como universidad pública, la USACH ha estado siempre atravesada por la política nacional, ha sido determinante al interior del campus, puesto que dentro de él se manifiestan y se concretan los cambios más importantes que han sucedido en la historia de Chile. La democracia, por otra parte, ha sido siempre un fin dentro de la universidad, y podríamos decir en este sentido que es la reforma universitaria de la década de los 60, el momento culmen del ejercicio democrático dentro de una institución de educación superior. Ahora, como lo decía bien el compañero, el nombre Universidad de Santiago es un nombre reciente. Un decreto cambia el nombre de Universidad Técnica del Estado, como se llamaba desde 1947, por USACH en el año 1981, en pleno contexto de la dictadura militar. ¿Cuál fue la razón de este cambio? ¿Qué representaba y qué simbolizaba la UTE, ¿cierto?, para los gobernantes de facto? ¿Y qué fue lo que realmente se quiso borrar con este cambio de nombre? Ahora, la historia de la universidad, sin embargo, ¿cierto?, se remonta hacia mediados del siglo XIX. Bajo la presidencia del conservador Manuel Bulnes Prieto, se funda en el 48 la EAO, Escuela de Artes y Oficios, con el propósito de otorgar a la modernización del país cuadros de técnicos y mano de obra calificada para los desafíos que la nación naciente casi asumía, ¿cierto? Y la escuela comienza entonces a funcionar con talleres de herrería, de carpintería, de fundición, de mecánica, y posteriormente comienza a otorgar los grados de oficio, de técnico y finalmente de ingeniero industrial. Ya en el siglo XX, durante las primeras décadas, la EAO comienza a transformarse y es bajo el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, ¿cierto?, cuando inicia cambios institucionales para poder adecuarse a la política tanto educacional y económica del gobierno de la época. Y su visión, por tanto, y su misión además, se define a partir del vínculo de la escuela con el desarrollo productivo y fabril, mediante la formación, como estipula, de personal técnico de los diversos grados y especialidades para las industrias mineras, fabril y manufacturera, en relación con el desarrollo alcanzado por dichas industrias y sus expectativas para el futuro. A partir de estos propósitos importantes, la EAO comienza a crecer, aumenta su matrícula, aumenta el número de alumnos, muchos de ellos provenientes de otros países latinoamericanos, y se vincula y se integra la EAO a los planes educacionales y estatales de desarrollo productivo. Como el tema de la industrialización también comienza a crecer a nivel nacional, ¿cierto? Desde el mismo Estado comienza, ¿cierto?, a surgir la necesidad de focalizar la economía nacional hacia la industrialización para que, ¿cierto?, el país dejara de depender de las ganancias de la exportación, que hacía la economía chilena muy dependiente a las fluctuaciones del mercado internacional, lo que provocaba gigantes crisis económicas que terminaban siendo crisis políticas, y crisis sociales principalmente, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, desde la década de 1930 comienza a surgir la necesidad y a existir un consenso en torno a la creación de una nueva institución que fuera más compleja y más amplia que la Escuela de Artes y Oficios y que abarcara la educación tanto técnica y también de ingeniería de nivel superior para los estándares productivos que el país estaba proponiendo. Y desde estos debates, desde este consenso, surge en 1947 la Universidad Técnica del Estado, la UTE, en la que se agrupa
la Escuela de Artes y Oficios, el Instituto Pedagógico Técnico y además la Escuela de Ingenieros Industriales, desde cuyas aulas muchos estudiantes propugnaron también por la creación de una universidad que tuviera un carácter técnico y además nacional. En su fundación, ¿cierto?, se establece que la UT debía, voy a citar, primero, impulsar el desarrollo de la enseñanza técnico-profesional. Segundo, fomentar el cultivo de la ciencia y el desarrollo de la técnica, de la producción y de la economía. 3. Orientar su acción en el sentido de obtener el aprovechamiento integral de los recursos tanto humanos como naturales de cada región del país. Cuarto, mantener relaciones con la industria a fin de contribuir en su progreso y perfeccionamiento. Y finalmente, establecer intercambios y cooperación con universidades congéneres del país y del extranjero. La universidad hereda de sus antecesoras un rasgo que es distintivo, que además del vínculo, digamos, con el proceso productivo y económico, construye una relación con los trabajadores que impulsaban desde abajo los desafíos de la industrialización y del desarrollo. Aquí es importante, ¿cierto?, destacar que los sujetos sociales que ingresan como estudiantes a la Escuela de Artes y Oficios, al Instituto Pedagógico Técnico, a la Escuela de Ingenieros Industriales y posteriormente a la UT, provienen de los sectores más populares de la sociedad, por lo tanto, tienen un vínculo directo con la clase trabajadora. Es decretada su fundación en el 47, pero comienza a funcionar como tal en el 52. El contexto político donde comienza a funcionar la UT, ¿cierto?, se caracteriza por asistir a los llamados años de profundización democrática dentro de la historia política del siglo XX en Chile, ¿ya?, y que se caracteriza principalmente por el aumento de la participación política. Ya recordemos que es en el 52 cuando las mujeres, por ejemplo, votan por primera vez en una elección presidencial. Es la época del surgimiento de la opinión pública, de la aparición de nuevos actores sociales, ¿cierto?, que van a intervenir dentro de la política, entre otros elementos. Este ambiente político, que es diverso en el escenario nacional, también es replicado dentro de la vida política universitaria a nivel de académicos, de funcionarios y, por cierto, de estudiantes. Dentro de la Universidad Técnica coexistieron, ¿cierto?, representantes de la mayoría de los partidos políticos, quienes participan activamente en los procesos y en las decisiones dentro de la universidad. Ahora, como decía al comienzo, ¿cierto?, no hay duda de que uno de los procesos históricos y políticos más importantes en la historia de la USACH es la reforma universitaria de la década del 60. Este proceso, ¿cierto?, busca profundizar la democracia al interior de la universidad, propugnando, por ejemplo, por elecciones triestamentales, es decir, de los 3 estamentos que conforman la universidad, profesores, funcionarios y estudiantes. Pugna también por la complejización de la universidad, ¿cierto? Hay una reestructuración, surgen los departamentos, las facultades, hay un mayor impulso a la investigación y a la aplicación del conocimiento. Y además, ¿cierto?, busca garantizar el acceso de estudiantes de los sectores más vulnerables socialmente y ampliar la extensión universitaria a la mayor parte del país. Esto es muy relevante porque la reforma universitaria en la UT no planteó necesariamente un problema académico, sino que un problema social y un problema político que estaba referido a la relación de la universidad con los cambios que estaba viviendo el país. Como destacábamos, ¿cierto?, anteriormente, la UT, heredera de la EAO y de la Escuela de Ingenieros, estaba vinculada con la coyuntura nacional y con sus protagonistas, y sus estudiantes, que es muy importante, estaban conscientes de ese vínculo. Alejandro Yáñez, que fue presidente de la Federación de Estudiantes en la época de la Reforma, señala, y aquí lo voy a citar: en nuestro país, los anhelos de cambio y revolución social buscaban un cambio para hacerse realidad. La lucha por la nacionalización del cobre y demás riquezas naturales y por la reforma agraria, el despertar de los pobladores, juntas de vecinos y organizaciones populares, el auge del movimiento obrero y sindical agrupado en la CUT, de la canción protesta, de las peñas folclóricas, de la pintura mural y de otras manifestaciones de la cultura nacional, creaban un ambiente que nutría la universidad. La masificación de la vida política del país, en que cientos de miles de millones de personas participaban en la cosa pública, constituían un fermento poderoso para el estudiantado que se había puesto en marcha. En ese ámbito, la universidad era un gran foco de actividad. Los dirigentes de la FEUT teníamos muy claro que la lucha universitaria tendría éxito si lograba convertirse en lucha de todo el pueblo,
si se insertaba en las demandas de amplios sectores sociales. De esta forma, los estudiantes empiezan a hacerse parte de los desafíos propuestos para el país, comenzando, ¿cierto?, por cambiar las viejas estructuras que no dejaban fluir los canales de contacto entre la universidad y el pueblo. Y estos decían relación principalmente con el problema del desarrollo insuficiente de la educación superior, con unas estructuras de poder que eran antidemocráticas dentro de las universidades y con un problema, ¿cierto?, de la inadecuada estructura académica que existía. En este tema, el profesorado va a jugar un rol muy importante. Es la época, ¿cierto?, donde muchos profesores son las primeras generaciones de doctores que van a hacer sus estudios al extranjero, que vuelven, ¿cierto?, con experiencia y comienzan a enriquecer los debates y las discusiones políticas de los estudiantes. En términos concretos, ¿cierto?, durante los años previos, la crisis presupuestaria que afectaba a la UT, ¿cierto?, había implicado, además de la denuncia, ¿cierto?, de las autoridades que eran incapaces de poder manejar estos recursos, una presión por parte de los estudiantes al Estado para que el Estado dotara de mayores recursos a la universidad técnica. Por otra parte, la demanda por educación superior había crecido considerablemente, superando lógicamente la capacidad y los límites de incorporación de los nuevos estudiantes. Finalmente, era la capacidad material la que eliminaba a los estudiantes en tiempos que la consigna era que la universidad debía ser para todos. Y sin embargo, como anotaba el periódico El Siglo en febrero de 1967, miles de jóvenes quedarán este año, como los anteriores, fuera de la universidad, marginados de la educación superior. La universidad, por la escasez de fondos, orienta a los alumnos a las carreras más baratas, muchas veces contra las necesidades del desarrollo técnico y social del país. Este hecho dio base para una batalla que empieza la Federación, ¿cierto?, que proyecta desde ahí un movimiento nacionalmente conocido como Universidad para Todos, cuya misión era obligar al gobierno, ¿cierto?, a entregar a la UT un aporte adicional que permitiera, ¿cierto?, la matrícula de cientos de estudiantes que, no obstante haber rendido su bachillerato, eran víctimas de la escasa capacidad que tenía la universidad para poder acogerlo. Y surge entonces este movimiento que comienza a obtener éxitos rotundos desde un comienzo y además comienza a expandirse hacia otras universidades. Los objetivos, como decíamos, se relacionaban directamente con el trasfondo más importante de la reforma: la integración de la universidad a las necesidades del país, a su progreso, a su desarrollo, la incorporación de la juventud, y esto es muy importante, como un actor activo y partícipe del proyecto de apertura de las universidades a los requerimientos del pueblo. A fin de cuentas, era el compromiso latente y concreto de los estudiantes universitarios con la sociedad en la coyuntura en que ésta se encontrara inserta. Asimismo, la lucha continuaba en el otro frente. En septiembre del 67, grupos de poder dentro de la universidad intentan reelegir al rector con los mecanismos, ¿cierto?, que ya eran viejos, que ya eran repudiados, ante lo cual la reacción de los estudiantes es ocupar la casa central de la UT y además todas las sedes que iban desde Arica a Punta Arenas. Los estudiantes, lógicamente, desconocieron esta elección, ¿cierto?, por considerarla una elección viciosa, e incorporan en esta protesta a todos los sectores universitarios, principalmente a los profesores y a los funcionarios, quienes se muestran a favor de la causa estudiantil a través de declaraciones públicas de apoyo, como por ejemplo las que emite el Consejo de Profesores de la Escuela de Ingenieros o la sede de Concepción. A pesar, ¿cierto?, de las manifestaciones que hace el rector Horacio Aravena para poder avalar su gestión, los estudiantes se mostraron inamovibles en su postura frente a los caminos que debían transitarse para poder llegar al cambio. No aceptaron ningún tipo de intervención de las autoridades en la solución de los conflictos, en tanto manifestaban ellos mismos que los alumnos quieren precisamente que no sea el rector ni las autoridades quienes hagan la reforma, sino ellos con los profesores a través de comisiones bipartitas y paritarias. Eran ellos los protagonistas del proceso, por tanto, eran ellos quienes debían llevar la bandera de lucha hasta el final, no aceptando la intervención, ¿cierto?, de quienes no cedían a sus demandas y que además eran incapaces de sobrellevar y administrar correctamente los desafíos de la universidad para su participación directa en el progreso y en el desarrollo de Chile.
Sin embargo, fue el gobierno de Frei Montalva el que tuvo que intervenir en este conflicto, lógicamente tomando todas las propuestas estudiantiles, creando en octubre del 67 la Comisión de Reforma de la Universidad Técnica del Estado, lo que produce la renuncia del rector Horacio Aravena a comienzos de 1968. Lo anterior implicó que se llevara a cabo, ¿cierto?, en agosto del 68, la primera elección democrática en las universidades, donde Enrique Kirchberg, que era un ingeniero titulado, ¿cierto?, en la UT y un acérrimo abanderado reformista, fue elegido rector en un claustro pleno. Asimismo, se comenzó a redactar la nueva ley orgánica de la UT, la cual fue promulgada el 7 de diciembre del 71 por el presidente de la República, Salvador Allende Gossen. Bajo el rectorado de Kirchberg, la UT se acopló de forma manifiesta a los programas de gobierno de la Unidad Popular. Esto queda explícito en las palabras que el rector Kirchberg da al inaugurar el año académico de 1971. Él dice: somos una universidad reformada y reformista en un país que comienza a experimentar justamente las reformas que se identifican con nuestro pensamiento, nuestra actividad y nuestros objetivos. Es decir, por primera vez en la historia del país, la Universidad Técnica del Estado coincide plenamente en su quehacer y en sus metas reformistas con un programa de gobierno. Su compromiso con los desafíos nacionales se concretaron en una serie de iniciativas tendientes a afianzar este vínculo que se había creado entre la universidad y la sociedad. Por ejemplo, los convenios con la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, ¿cierto?, para que obreros pudieran cursar carreras en la universidad, la extensión cultural, donde el teatro tecnos, los ballet folclóricos, las orquestas de cámara, los circos de estudiantes, recorrieron el país presentándose en los lugares más recónditos del territorio, ¿cierto?, lugares donde en muchos de ellos nunca antes se había presentado, por ejemplo, una obra de teatro, donde sus pobladores nunca habían visto teatro. Una de las iniciativas más importantes, a mi parecer, fueron los trabajos voluntarios que comienzan bajo la presidencia de Eduardo Frei Montalva. En ello, los estudiantes, pero también académicos y funcionarios, comienzan a asistir a los pobladores, a los campesinos, a los sectores populares con sus necesidades más inmediatas. Sin embargo, ¿cierto?, con el proceso político se fueron redefiniendo hacia los planteamientos del gobierno, tendiendo a sostener el proceso productivo. Según Francisco Rivera, que ha estudiado de forma más profunda este tema, lo cito: los trabajos voluntarios protagonizados por académicos, funcionarios y mayoritariamente por estudiantes, desarrollados en el periodo 1960-1970, se enmarcaron en un proceso global de cambios de la sociedad chilena. La Universidad Técnica del Estado canalizó esas fuerzas sociales. Su compromiso con los cambios respondió a su tradición histórica. El trabajo voluntario se concibió entonces como una actividad revolucionaria y no asistencialista. La universidad era una trinchera desde la que libraba la única batalla que estaba dispuesta a lidiar la institución, la batalla de la producción y el debate libre, pues en ella cohabitaron diversas tendencias políticas, más las ideas progresistas se impusieron en la discusión democrática. Los combatientes entonces llevaban la lucha por el Chile nuevo desde sus aptitudes, desde sus competencias profesionales y sus anhelos sociales. Cierro comillas. Si logramos evaluar la importancia de la universidad técnica en el contexto político, económico, social y cultural de la época, podríamos acercarnos a comprender, aunque nunca justificar, ¿cierto?, la violencia ejercida contra nuestra casa de estudio, que comenzó con el bombardeo a la Casa Central en la mañana del 12 de septiembre del 73. Fueron 27 desaparecidos, 35 ejecutados políticos en Jara, funcionarios y académicos exonerados y exiliados, el rector Kirchberg enviado prisionero a Isla Dawson, donde fueron recluidos los principales jerarcas de la Unidad Popular. Muchos integrantes de la comunidad universitaria fueron apresados en el Estadio Chile, actual Estadio Víctor Jara, derivados al Estadio Nacional y luego al campo de concentración, ¿cierto?, que se instaló en la ex oficina salitrera de Chacabuco en el norte del país. La universidad, acorde a la realidad del país, fue intervenida por la dictadura. Se abolió todo perfil democrático, tanto de funcionamiento como de estructura. Los uniformados designados ocuparon los cargos de dirección y fueron cerradas muchas carreras. De hecho, la misma carrera de historia se reabre después de 10 años, recién en 1992. La UT dejó de existir para dar paso a la Universidad de Santiago de Chile.
cambio de nombre impulsado por académicos de la universidad que intentaron borrar con esto la carga histórica, social, política que contenía la Universidad Técnica del Estado. No obstante, el peso de la historia siempre vuelve a caer, y aunque ahora quieran cambiar USACH por UDES, también para dejar atrás una carga simbólica que el nombre contiene, existe un legado imborrable que ahora ustedes, los nuevos hijos de Enrique Kirber y Víctor Jara, deben encargarse de mantener, y que es la importancia y trascendencia de los estudiantes en la vida de la universidad. Por eso, al entrar al USACH, además de ser buenos alumnos, se debe ser un estudiante consciente y atento a la realidad que nos rodea y participar e intervenir en ella desde la militancia, desde los talentos, desde las habilidades, desde la profesión, etc. Quisiera terminar mi intervención con unas palabras del rector Kirber que, a mi parecer, reflejan perfectamente el espíritu de esta universidad, a las cuales están ingresando ustedes ahora. Espero que estas palabras sirvan de inspiración para los años de formación que tienen por delante y también para el posterior ejercicio de sus vidas como profesionales. Queremos una universidad abierta al pueblo, en especial a los trabajadores y campesinos, que forme los dirigentes de una sociedad sin clases. Para ello, hemos realizado cientos de diversos cursos para trabajadores, además de los cursos de nivelación para que alcancen los requisitos de ingreso a la universidad. Hemos creado las carreras tecnológicas de 2 años que formen técnicos para nuestra producción. Estamos llevando la universidad a los sitios mismos del trabajo, al borde de las minas, como en Chuquicamata, Rancagua y Lota, a orillas de los puertos como en San Antonio, Puerto Montt y Valdivia con sus astilleros. La llevamos junto a los pozos petrolíferos como Punta Arenas y Tierra del Fuego, a las industrias mismas como Chilectra, Sumar, Línea Aérea Nacional, Ferrocarriles, Cemento Melón y Cemento Polpaico, Complejo Textil de Tomé y otros, al campo en San Bernardo, Linares y Angol. A todos estos sitios estamos llevando los cursos universitarios y los mineros, los portuarios, los obreros del petróleo, de la industria, los campesinos, ingresan a la universidad con plenos derechos en cursos vespertinos, sin abandonar sus actividades en la producción, lo que impide el peligro de que se puedan desclasar, pues participan en el sindicato y en todas sus luchas. Nuestra universidad ha tratado y trata de estar a la altura de los requerimientos de la historia que se está escribiendo en Chile. Tiene conciencia de que no podía permanecer al margen y, en consecuencia, se ha esforzado al máximo para adecuar sus estructuras. ¿Todo esto acaso sea un signo de lo que la universidad debe y anhela ser, del papel que debe jugar en este momento histórico? El hecho de que se estén desarrollando cursos no en las clásicas y severas aulas universitarias, sino en los lugares mismos de trabajo, en las faenas, en medio de maquinarias, que no han sido colocadas de muestras en un laboratorio taller, sino que están funcionando, están aportando minuto a minuto al proceso de la producción, guiados ahora con un espíritu nuevo, manejadas ahora por trabajadores que toman en sus manos el destino del país. Muchas gracias.